Hoy quiero hablarte de un capítulo en mi vida, o varios capítulos de mi vida, donde creo que es obligatorio hacer una pausa y compartirla contigo. Este capítulo creo que debo dedicárselo a mi madre, ya que ella es protagonista de este capítulo conmigo. Estoy hablando de la presencia del fuego en mi vida. Fuego. Y quizás te preguntes, bueno, ¿de qué va esto? ¿Accidente? ¿Jesús sufrió algún tipo de quemadura? Pudiese no estar contándote estas anécdotas si hubiese pasado a mayores, pero como no pasó, me doy la libertad de poder contártelo. Es más, creo que si hubiese pasado y hubiese corrido con la mala suerte de tener un accidente, quizás, como soy tan sinvergüenza, aún así estuviese contándotelo. Pero ve, resulta que yo era una persona muy curiosa e irresponsable. Y a medida que fui creciendo, me fui haciendo más curioso y más irresponsable. Resulta que yo sentía mucha curiosidad por la reacción química que ocurría con los objetos al aplicarle fuego. Y siendo hijo de un matrimonio que eran separados, que tenía poca supervisión de un adulto, y cuando me supervisaba un adulto quizás era más irresponsable que yo. Entonces mis hermanos y yo desarrollamos habilidades que no sé si son únicas. Yo creo que la mayoría o un gran porcentaje de madres a nivel mundial crecen siendo madres solteras y sus hijos nacen con este gen tan especial, que es la de ser un niño maldito. Un niño maldito que solo desea ver al mundo arder sin ningún motivo, solo por desear ver el mundo arder. En mi caso, te cuento un poco, te voy a hablar, o sea, es un rango de cosas a lo largo de mi niñez que pudiese escribir un libro con millones de hojas, pero solamente voy a hablarte de los capítulos en los que está involucrado la presencia de fuego. Finalizando los años 80, no miento, iniciando el año 90, recuerdo porque era la época del Mundial, Italia 90, la fiebre de Maradona y la fiebre de las espigas decorativas en Venezuela. No sé si ustedes recuerdan unas espigas que tendrían unos varios metros de alto, o quizás porque yo era un niño las veía muy altas, pero yo me imagino que al ojo por ciento serían como unos 2 metros de alto. Estas espigas le aplicaban, no sé si con spray o con qué técnica, les aplicaban color, y al aplicarle color quedaban muy llamativas y más llamativas para un niño irresponsable. ¿Qué pasa? Esta espiga o estas espigas, me imagino que por el uso nosotros lanzábamos los discos, las agujas de tejer las usábamos como flechas, jugábamos fútbol dentro de la casa, quizás pelota, béisbol, pelotique goma, baloncesto, cualquier objeto que pudiese hacernos daño, nosotros lo usábamos dentro de la casa, como para darle un toque extra de peligro y de irresponsabilidad. El caso es que no sé qué pasó, pero una de las espigas se quebró. Y yo automáticamente dije, ¿por qué usar una tijera si puedo usar fuego para cortar esta espiga? Lo que nadie me explicó es que eso con que pintaron la espiga, que ya de por sí es inflamable, la hacía casi que volátil, casi que... No sé cuál es la frase o la palabra, perdón, para calificarlo, o el adjetivo para usarlo, pero lo que sí te puedo decir que en fracción de menos de un segundo yo aprendí el fuego y todas las espigas, no solamente la que se quebró, todas las espigas ardieron como una caricatura, como una comiquita del Coyote, dejando no solamente la estela, el humo inflamable dentro de la casa, la marca en la pared, que en esa época las casas se pintaban con pintura de aceite, y quedó la marca en la pared, toda negra, la sombra. Esa fue mi primera experiencia con el fuego y mi primera experiencia con mi mamá
Saiyajin nivel 1. Una buena coñiza. Conocí al fuego y conocí la potencia de los brazos de mi madre. Luego, en esa misma casa, recuerdo, habían unos colchones. No sé por qué cambiamos los colchones, porque yo vengo de una familia muy humilde y seguramente si cambiamos los colchones es porque los antiguos colchones ya eran simplemente el muelle, el metal. El caso es que esos colchones se lanzaron al patio y en el patio me generó curiosidad ver esos colchones tan solitos, tristes, sin recibir nada de fuego. Y tuve la brillante idea de también aplicarles fuego. Nadie me había dicho que los colchones y el material, la goma esa seca, hedionda, llena de miau, arde muy rápidamente, y apenas le apliqué fuego, una llamarada no solamente de fuego, sino humo como negro tóxico, se elevó más alto que la altura de la casa. No recuerdo si llegaron los bomberos, no recuerdo quién intervino, sí sé que intervinieron los vecinos y sí sé que intervino mi madre para nuevamente enseñarme las técnicas milenarias de la educación latina y específicamente la educación venezolana. Esa coñiza es una de las coñizas más hermosas que recuerdo. O sea, es hermosísima. Porque mi mamá, en su arrechera, si en la primera estaba a nivel Saiyajin 1, en esta estaba a nivel Saiyajin 2. Mi mamá en su arrechera rodaba la cama. Y yo, en el miedo, rodaba con la cama. Porque yo pensé, mi mamá se va a cansar. Y quizás le va a dar gracia como yo ruedo. Y quizás se le va a olvidar y quizás no me va a joder. Error. Estuvimos en ese duelo un buen rato hasta que ella se cansó, yo me cansé y nos quedamos dormidos. Tomamos la siesta. Había una caricatura en la que la oveja y el perro como que terminaban cuando sonaba la hora del trabajo. Ellos salían del trabajo, se daban la mano y después que llegaban de nuevo al trabajo se seguían dando coñazos. Algo así. Porque cuando nos despertamos, yo pensé que mi mamita querida, que amaba mucho a su hijo, se le iba a olvidar y me iba a perdonar. Y no, cuando se despertó, como que se despertó con más arrechera y me terminó cayendo a coñazo. Segundo encuentro con el fuego y con mi madre. Hasta aquí no tuve ningún accidente. Todos los personajes que intervinieron en esta historia salieron ilesos, menos yo, que recibí muchos coñazos. Ilesos por el fuego. El tercer encuentro con el fuego ya no fue en esa casa. Resulta que nosotros vivíamos en Maturín, una ciudad del oriente del país en Venezuela. El venezolano sabe cuál es la Universidad de Oriente, la UDO de Monagas. ¿Cómo está la UDO bien? ¿Cómo está la UDO bien? ¿Cómo está la UDO bien? Coño bien. Y sabe que antes de la llegada del cáncer chavista a Venezuela, había muchas protestas estudiantiles. Y había muchas protestas porque eran permitidas. Porque las fuerzas del orden público no reprimían con la forma en que lo hacen ahora y te matan a la gente. Entonces, había la libertad de protesta. Y en las protestas siempre quemaban cauchos. Cuando yo vi que quemaban cauchos, yo decía, este es el elixir de la vida. Fuego, humo, gente corriendo y gritando. Dios mío, necesito ser un manifestante. Y en mi casa habían unos cauchos en el patio. Y resulta que me generó curiosidad y también quise ver cómo reaccionaba el caucho con el fuego. Fue algo similar. Intervinieron los bomberos, seguramente, no me acuerdo. Quizás los hematomas que me hizo mi madre en el cerebro después de la coñiza me hizo olvidar el capítulo tan curioso de mi vida. Pero lo que sí recuerdo es que llevé coñazo hasta en la cédula que aún no tenía. Tercer encuentro. Cuarto encuentro. Y voy a cerrar con este, pero es para que veas cómo ha sido mi experiencia con el fuego y por qué
el que me conoce sabe que si veo algún fuego cerca de mí, me escondo en una esquina y empiezo a temblar. No es por el fuego en sí, es recordando las coñizas de mi mamá. Cuarto encuentro con el fuego y vas a decir, Jesús está inventando esta vaina. Esto no puede ser así. En este encuentro tuve grandes aprendizajes en mi vida. Mi esposa que va a escuchar esto se va a cagar de la risa porque ella sabe que soy un maníaco con el tema de la ropa sucia, el tema de lo que es la colada, de lo que es el día de lavado, el llevar la ropa sucia a la lavadora, secadora. Porque mi mamá, a fuerza de coñazos, educó a su hijo. Cuando nos mudamos, hubo un momento, una etapa de mi vida, no recuerdo, creo que fue la primera vez que yo tuve mi cuarto únicamente para mí. Y cuando tuve mi primer cuarto, hice lo que cualquier niño entrando a la pubertad haría. ¿Qué fue? Poner una mujer desnuda en la pared. No, mentira, no fue eso. Fue volverlo un culo. Mezclaba la ropa limpia con la ropa sucia, interiores sucios con interiores limpios, el uniforme en el piso, todo. Era un campo minado de ropa. Y mi mamá, como trabajaba, quizás salía cansada, llegaba cansada. El caso es que mi mamá pasó como 2 semanas diciéndome, Jesús Eduardo, limpia tu cuarto. Jesús Eduardo, ordena tu ropa. Jesús Eduardo, separa la ropa limpia de la sucia. Jesús Eduardo, lleva la ropa sucia. En este Jesús Eduardo pasaron como sus 2-3 semanas. Y el día libre de mi mamá, ella dijo, voy a hacer 2 cosas en mi día libre. 1, descansar. Y 2, caer a coñazos a este carajo. Pero lo haré de la forma más creativa posible. Mi mamá decidió invertir los papeles y me dijo, Jesús, trae la ropa al patio, la limpia y la sucia y por favor le prendes candela. Esta risa es real, no es fingida, porque es que no puede ser. Le prendes candela. Y yo, no mamá, pero ¿cómo voy a prender mi ropa? Primero, es mi ropa. Segundo, somos personas de escasos recursos. ¿Cómo voy a prender mi ropa? Y me dice, le vas a prender candela. Y yo, no. Y ella, pues sí, correazo. No, sí, correazo. Y hubo un momento que la balanza se inclinó a favor de los correazos y yo dije, ¿sabes qué? Yo no puedo mediar con esta señora de 1,5 metros. Era como Napoleón Bonaparte, era bajita de estatura pero tenía mucho poder. Entonces decidí encender candela y empezar a quemar la ropa. Cuando ella vio que la ropa empezó a arder, empezó a joderme para que la apagara. Que si yo era loco, que... Entonces, imagínense lo confuso para un preadolescente irresponsable, hay que destacar eso, un preadolescente irresponsable, crecer bajo esos patrones educativos. Entonces, gracias madre, hoy en día soy una persona muy ordenada, no le gusta dejar ropa sucia en su casa, le disgusta la ropa sucia, pero tengo un problema con el fuego. Le temo mucho al fuego y no es al fuego en sí, es a las consecuencias que puede ocasionar el fuego en tu vida. Así que, ojo con la candela. Esta es una serie de anécdotas que quería contarte porque creo que seguramente tú también debes tener tus anécdotas, no sé si ligadas al fuego, pero seguramente tienes una anécdota de una coñaza. Si eres hijo de una madre latina, seguramente busca por allí en ese subconsciente o quizás ni siquiera en el subconsciente. No tengas vergüenza, compártela porque seguramente tienes tu buena coñiza. Ojo, y esto es solamente la punta del iceberg. Yo pudiese pasar horas hablando de coñizas. Las tengo en todos los colores, aromas y sabores. Soy
La heladería Coromoto, la heladería de los 1000 sabores en Mérida. Yo soy la heladería de los 1000 sabores de las coñizas. Las tengo de todos los sabores. La tengo de ron con pasa, de pistacho, de vainilla, hasta de Viagra tengo aquí los sabores. Así como la heladería las tengo yo con las coñizas. Entonces, bueno, espero que hayas disfrutado de estas calamidades que ocurrieron en mi infancia, las cuales me forjaron como persona y, bueno, me hacen esta personita que está hoy frente a ti compartiéndote sus historias. Y antes de irme, quiero introducir algo que hoy en mi caminata matutina dije, quizás es buena idea, quizás guste o no guste. Ustedes al final del capítulo de escucharlo me dicen qué tal, qué piensan, y cualquier comentario es bienvenido. Ahora que esto viene cogiendo forma, sí, es un podcast, sí, es un espacio en el que quiero compartir con ustedes parte de mi día a día, mi aprendizaje, mis experiencias, que creo que son muchísimas, mi continuo aprendizaje como padre, como esposo, como amigo, como hijo, como hermano, como tío, como emprendedor, como comerciante, como estudiante, como empleado, como todo. Compartirlo contigo y que los disfrutes. Mientras haya una sola persona detrás de esta plataforma que disfrute mis historias y lo que le comento, yo voy a ser muy feliz. Y el segmento que quiero introducir se llama Refranero Popular. No es refranero popular, quería hacerlo primero refranero popular venezolano, pero no, porque bueno, yo he estado no solamente en Venezuela, tengo muchos amigos y estuve algún tiempo en Brasil, viví muchos años en Panamá y tengo una hija hermosísima, por cierto, panameña, y ahora tengo ya donde es mi nuevo hogar, aquí en Galicia, España. Entonces, más que un refranero popular venezolano, es un refranero popular. Y hoy quiero iniciar este espacio con un refrán o una frase, no sé si es un refrán, pero sí es una frase que yo adopté e hice mía. Y es la siguiente: el chinchorro debe mecer para los dos lados. Quien no sepa lo que es un chinchorro, es una hamaca. Y la hamaca debe mecer para los dos lados. Es como un columpio. Tú ves que un columpio se mece hacia un solo lado. Físicamente es inviable y no mantiene el movimiento ni mantiene el impulso. Entonces, cuando te digo que un chinchorro debe mecer para los dos lados, lo que te quiero decir es que en la vida no solamente hay ciclos, sino que cómo uno se comporta, cómo uno actúa con las personas. Siempre, es algo así como que hay que dar para recibir. No solamente dar, porque es inviable mantener eso en el tiempo. Hay que dar y también recibir. Así como únicamente no puedes recibir, porque tampoco es inviable en el tiempo, no es sostenible. Únicamente pedir favores. Tienes que pedir favores y dar. En la relación de la pareja, tu pareja te da amor y tú no das, inviable. Tienes que dar amor, recibir amor. Entonces, póngalo en práctica y puedes hacer la tuya la frase. Cada vez que alguien, solamente te exija y no te da, te puedes decir con total responsabilidad, y una frase la que puedes hacer tuya. Le dices: el chinchorro tiene que mecer a los dos lados. Entonces, te dejo esta frase y la idea es que en este segmento traigamos frases que vengan cargadas de sabiduría popular, de esas frases que podamos aplicar a cualquier área de nuestra vida y que generalmente nos caen. Estas frases generalmente caen en el momento en que estamos necesitándolas. Esto es lo más importante, que generalmente llegan a nuestros oídos cuando más las necesitamos. Habiendo dicho esto, despido el capítulo de hoy. Bueno, ya estoy explayándome un poco más. Es parte de encontrar la dinámica. Y nada, gracias por estar, gracias por escuchar, gracias totales.